vamos a meter un poquito en un domingo bastante particular. Estamos en la semana de Pascua y obviamente es muy difícil mantener un espíritu religioso si uno no se aboca a esa tarea de religarse con Dios, religión. Porque la realidad golpea duro y la gente hasta se pregunta dónde está Dios porque ves la calle. Y claro, el tema es que vos tenés que elegir entre el bien y el mal. Dios no ejerce la dictadura del bien, dejó el libre albedrío y obviamente perdimos el paraíso por una manzana y acá estamos viviendo la tragedia terrenal que empeoramos día a día porque cuando vas a votar también elegís entre el bien y el mal. Y cuando votás a Satanás y votás el infierno, tenés el infierno. Y cuando tus ambiciones personales están por encima de la ética de la solidaridad, por encima de los valores comunitarios, por encima del proyecto colectivo, por encima de tu pertenencia a un colectivo social que integrás, que se llama la patria, terminás como terminás. Y terminás en el infierno, un infierno que se parece mucho al del Dante. En el último de los escalones del infierno del Dante están los traidores, Judas, Bruto, todos los que son la peor calificación del infierno, los traidores. Y nosotros estamos regidos por el voto satánico e infernal de haber votado traidores a la patria. Si son traidores a la patria, traicionan todos los valores comunitarios que la integran. Traicionan a su madre, a la madre patria. Si alguien traiciona a su madre, el resto, ¿qué te puede esperar? Y claro, pasamos de una infancia basada en las creencias religiosas que nos daba, más allá de que si de grande te volviste agnóstico, tenés dudas, no te alcanza la fe, pero sabés que hay cosas buenas y cosas malas que te enseñaron de chico tus abuelos. Y después las transformás en creencia religiosa o simplemente en formas de conducta. Hay que ser buena gente. Y la realidad de hoy no parece ser esa. No parece que la educación colectiva que le damos a nuestros hijos sea el ejemplo de la bondad de los 10 mandamientos y de lo bueno y lo malo, marcado para que los chicos elijan claramente ser buena gente. Confundimos mucho cuando le decimos a nuestros hijos socialmente, como colectivo social, que hay que elegir lo que te conviene a vos, no lo que le conviene a la patria, al colectivo social, que hay que ir hacia la individualidad y no hacia el proyecto colectivo. Que el que está al lado es tu enemigo y con él debes competir, no buscar la manera asociativa de complementarse. Y los enseñamos en una doctrina criminal, antirreligiosa, en una doctrina mafiosa, sectaria y satánica, el liberalismo. Y ese liberalismo lleva a la educación individual que en estos días hace que las Pascuas se transformen en una fecha turística para ir a reventar la tarjeta de crédito y no para ver ni revisar la conducta pascual que tiene que ver con la fe, con la religión, con el reencuentro espiritual. Y entonces uno dice, bueno, tenemos serios problemas, porque la patria de los argentinos se fundó sobre un profundo dogma de fe. Y ese profundo dogma de fe fue reemplazado por las políticas de mercado y el valor del dólar. Entonces llegamos a las Pascuas más preocupados por la cotización del dólar que por enseñarle a nuestros hijos la redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obviamente que una sociedad sin valores solo se fija en el valor del dólar, porque finalmente es el único valor que le enseñaron a los chicos que hay que estar todos los días revisando, casi minuto a minuto. Y entonces, la deuda, la palabra deuda, empréstito, que es la negación de la que nos enseñaron a nosotros de chicos cuando nos enseñaban la palabra ahorro. Y el ahorro era sacrificio y trabajo. La deuda es especulación y timba, es casino. Entonces pasamos de la sociedad donde el pibe veía a su padre hacer changa, laburar, a la imagen de la madre o el padre entrando con la bolsa del almacén al bingo a timbiarse la última que tiene. Y entonces vos vas y ves cómo proliferan la apertura de bingos donde había un cine. Un lugar de encuentro de fin de semana donde los chicos íbamos a ver las películas que nos enseñaban la fantasía del bien. Y ahora está Satanás distribuido en máquinas que le comen lo último que le queda al asalariado, que es su esperanza. Y entonces van dejando centavo tras centavo en una máquina arreglada, porque solo un idiota puede creer que el azar existe en un tragamonedas. Yo lamento mucho desilusionarlos, pero la lotería
tiene control de la programación de las máquinas y sabe cuántos premios va a entregar cada máquina y cada cuánto tiempo, con lo cual no hay azar. Lo único que existe es una metodología de premio y castigo donde siempre gana la banca. Y cada tanto un pelotudo es premiado para que el resto de los boludos sigan entregando su dignidad y su plata de manera pasiva y de sometimiento intelectual a la banca del casino. Pero todo el mecanismo es un casino, donde siempre gana la banca y donde se le enseña a la gente a timbiar, no a trabajar, y a pedir préstamos, no a ahorrar. Y entonces nadie le enseñó a los que le enseñaron a pedir plata prestada, que la única manera de devolver un préstamo es trabajando, no con más préstamos, más timba y más casino. Y que obviamente el usurero, ese personaje siniestro, oscuro, de dibujos que lo interpretan claramente hace mucho tiempo, todos han visto la cara de un usurero alguna vez, vive en tu barrio, es el que te presta todos los días dinero para quedarse con tu salario y cuando ya no podés pagarle te vuelve a prestar para quedarse con tu casa. Ese es el usurero. En todo barrio hay uno. En tu edificio, a la vuelta de tu casa. El almacenero que atrás del mostrador vende jamón y presta. El usurero está en todos lados. Y ese mecanismo de usura enseña a timbiar. Y la timba es satánica. Y en las Pascuas recordamos muchas cosas y también revisamos el contenido bíblico y nos acordamos de Jesús y en esos 40 días en el desierto, donde fue tentado una y otra vez. Claro, la Biblia no dice que te tentaba con un tragamonedas y la palabra bingo en letras de neón, pero forma parte de las tentaciones del diablo. Y la Argentina cayó en las tentaciones del diablo. Tenemos militantes de Satanás en la Casa de Gobierno diciéndote que una deuda se festeja. Que alguien que toma una deuda tiene que festejar porque se endeudó. Hay que estar muy loco para pensar que vos debes plata y lo solucionás tomando una deuda, hipotecando tu casa, sabiendo que tampoco vas a poder pagar la hipoteca. Tenés que estar muy loco. Y la Argentina parece que en estas Pascuas, en unas Pascuas antirreligiosas, satánicas, liberales, de desvalores sociales, llega preocupada por el único valor que le preocupa, el valor del dólar. Nuestra obligación como militantes sociales, nacionalistas y peronistas, es recordarte que nuestra base es la doctrina social de la Iglesia y recordarte que militamos por el bien social y por la comunidad organizada y que en función de todos estos valores tenemos que recordarte que no uses estos días para seguir alejándote de Dios. Las Pascuas no son un fin de semana largo para ir a pelotudear, son una fecha de reencuentro espiritual. Si no lo usás para eso, hoy domingo que estás con tu familia en la mesa y estás viendo que por ahí tu hijo no sabe cómo va a pagar el crédito UVA, pero se rajó a la costa, pegale un cachetazo con todos los anillos en la mano. Un buen cachetazo de eso de los abuelos de antes, a ver si reacciona. Por ahí tenés el pibe que no consigue trabajo o lo perdió. Por ahí tenés a alguien que ya no puede cargar la sube. Por ahí ya no podés poner en la mesa lo que ponías antes, porque no te alcanza en el almacén y ya le debes al chino. Bueno, tratá de entender que todo eso forma parte de una decadencia moral y espiritual. No es una cuestión económica. Cuando a vos te dicen que la vida se soluciona con economistas, llegaste al final de la decadencia humana. En medio de toda esta incertidumbre, lo único cierto es que China ganó la batalla comercial a nivel mundial. Y China no lo hizo con economistas egresados de Cambridge, de Harvard, ni de Chicago. Hizo una revolución política. Ordenó la economía en base a la política, fijó los objetivos políticos, después acomodó la economía. Y descubrieron un milagro. Uno es potencia cuando trabaja. Cuando todos los días se levanta a laburar, fabrica microchips, autos, tornillos, bulones, tuercas, ropa. Entonces 1.200 millones de pobres se transformaron en una sociedad rica, próspera y poderosa. Porque se levantan todos los días a trabajar. Porque se hicieron cargo de todo lo que no quería producir el capitalismo occidental, liberal, anglófilo y masón. Y entonces los yanquis decían, no vamos a andar contaminando Estados Unidos para fabricar bulones, que lo fabriquen los chinos y se lo compramos, lo traemos de allá. Y los chinos dijeron, mandame los bulones. Y no vamos a estar haciendo la ropa acá, eso es para esclavos, que lo hagan los chinos. Y los chinos dijeron, mandame la ropa que yo te la hago. Y todos los días los chinos recibieron la posibilidad de hacer lo que no querían hacer los capitalistas, que eran los miembros elegidos de un sistema económico de clases. Y ellos eran la clase superior y los chinos la clase inferior que tenía que trabajar para ellos. La historia dice que hoy los chinos son los dueños del capital. Porque como les regalaron el trabajo, los que se capitalizaron fueron los trabajadores chinos. Y hoy son la primera potencia mundial económica en el planeta Tierra. O sea que no es tan difícil de entender
que la revolución es social, no económica. Cuando vos pones un pueblo a trabajar, a lo largo de los años el trabajo se capitaliza y ese capital de trabajo genera riqueza. Y el único capital importante es el ser humano que trabaja. Diría Perón, hay una sola clase de hombre, que es el que trabaja. Entonces la lección que nos deja en estas Pascuas la historia de la humanidad es que los valores del bien, cuando funcionan, más allá de si sos budista, judío, católico, si funcionan los valores, funciona la sociedad. Pero cuando atacan esos valores, cuando hay un discurso antinatural, porque existe un orden natural, no importa qué religión profeses, existe un orden natural, todos creemos en Dios, los que tenemos alguna religión, e invocamos al mismo Dios, y ese Dios creó un orden natural. Hay un libro de Sacheri, léanlo, El orden natural. El orden natural existe, y a partir de ese orden natural, el resto se ordena, y el ser humano empezó a vivir en comunidad y a hacerse dueño del destino de la Tierra y sus especies. Hasta que hoy, raramente, por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano arriesga su existencia. Porque en vez de trabajar para la felicidad del ser humano, se ha puesto a trabajar para la intelequia desbordante y descontrolada de un intangible monetario. Entonces, hay un grupo de personas que piensan que otro grupo mayoritario de personas que habitamos el planeta Tierra somos innecesarios. Y empieza a crear una nueva especie. Una vez dijo alguien, pienso, luego existo. Y ahora resulta que la inteligencia artificial piensa, o sea, existe. Y si existe alguien que piensa que no es el ser humano, es la primera vez que tenemos la posibilidad de ser reemplazados. Y la robótica reemplaza la mano de obra. Entonces, si la robótica reemplaza al ser humano y hay otra inteligencia que no es humana, por primera vez puede existir un sistema productivo sin personas, ni pensando ni trabajando. Y el desafío que tenemos que asumir ya no es proteger el derecho de los trabajadores de otros seres humanos explotadores. Es defender la especie humana y su estado de felicidad frente a la posibilidad, por primera vez en la historia de la humanidad, de ser sustituidos en inteligencia y en trabajo. Los robots no van a cagar, no tienen hijos, no necesitan sindicatos, ni obra social. Una inteligencia que no es humana se administra sobre otros valores que no son los de la ética ni la moral, no la necesitan, porque no es una inteligencia humana. Desconocen los valores humanos, solo son una inteligencia artificial. Lo que es artificial no tiene sentimientos, con lo cual no hay nada que empatice la toma de decisiones con el estado de felicidad o de dolor de la especie humana. Por eso las Pascuas tienen que llevarte a una profunda reflexión de existencia. No es la fecha para irte con una puta de paseo, porque te sobraron 4 días. No es la fecha para irte al bingo a patinarte lo que te quedó de la semana y entonces a ver si de ahí sale la moneda que me falta. Porque en el bingo vos no ganás la plata para pagar la boleta de luz que no pagaste. Vas a perder la plata de la boleta que sí podías pagar. Y la Argentina es un gigantesco casino. Por eso en este gigantesco casino, en esta timba de desvalores satánicos, con Lucifer cagándose de la risa de un pueblo argentino absolutamente desmesurado que ha perdido el rumbo espiritual, es tiempo de convocarte a la reflexión y la religión. Porque de ahí vas a encontrar la fuerza para enfrentar lo cotidiano, que va desde lo más profundo que te acabo de describir hasta el usurero del almacén de la esquina de tu casa, que te fía el jamón, pero ahora te pone intereses. Y entonces el fiambrero de la esquina dejó de ser almacenero, ahora es prestamista. Te presta fetas de jamón. En una sociedad donde el trabajo es sustituido por la tasa de interés, todo está terminado. De hecho, la Argentina tiene un sistema bancario sin riesgo, solo vive de la tasa de interés, del crédito personal y de prestarle al Estado. El modelo que nosotros soñamos es un modelo donde no existe la tasa de interés productiva, donde el préstamo es capital de inversión y de riesgo de la banca, que debe considerar el nivel de riesgo de lo que va a prestar y participar del riesgo y las ganancias empresarias de aquel que se va a asociar con el capital de trabajo. No existe la tasa de interés, la tasa de interés es capitalismo y es usura. La tasa de interés es la manera en que emiten moneda los privados, pero después le echan la culpa al Estado. Cuando un banco ofrece tasa de interés, está ofreciendo plata que no existe.
Porque si la tasa de interés no vuelve en producción y acumulación de riqueza por la venta de los bienes manufacturados producidos, la tasa de interés se transforma únicamente en la acumulación de deuda. ¿Quién va a tener que emitir la moneda para pagar la deuda de la tasa de interés que no produjo bienes, no se vendió y no trajo riqueza? El Banco Central, el Estado argentino. Entonces, ¿quién emite moneda? ¿El Estado o los bancos? ¿Quién es el que genera la inflación de la emisión? ¿El Estado o los privados? 256.000 millones de dólares es lo que acumularon Macri y Milei entre los dos blanqueos que se comieron más la deuda que tomaron. Lo explicamos en la semana en el programa, te recomiendo verlo, donde expliqué la composición de la deuda. Obviamente, si no salimos de ese modelo satánico, que es el modelo de la democracia republicana, estamos terminados. Y escribiremos la autopsia de la Argentina. Y andarán por ahí llorando algunos en cafetines de San Telmo, fumándose un porro, tomando birra y maní. El progresismo pelotudo que le fue funcional a la liquidación de la patria y a que se desangre. Porque combatían desde la paja verbal, pero vivían igual que ellos. Entonces, como uno es lo que hace y no lo que dice, finalmente terminaron siendo funcionales al sistema satánico de destrucción de la Argentina. Porque los gobiernos Nacan Pop también pagaban intereses, pedían préstamos y le tiraban la goma al Fondo Monetario y a los acreedores de Wall Street. Y arreglaban con BlackRock, con Templeton, la misma mierda. Si actuás igual, sos igual. Los que no actuaron igual fueron los chinos. Los chinos hicieron una revolución política. Y después de muchos años tienen el éxito como resultado. Imagínate si Mao Zedong se hubiera propuesto salir de la Revolución China preguntándole a Martín Redrado. ¿No? O sea, o convocando economistas de alguna universidad de Chicago. Evidentemente, Mao Zedong entendió que había que hacer todo lo contrario. Trabajar, trabajar y trabajar. Y enseñarle al pueblo chino a levantarse temprano y a acostarse tarde trabajando. Y que no faltara un plato de comida ni de arroz en la mesa de ningún chino, porque el que no come no trabaja. El que no come no aprende. Obviamente, China hoy está entre 50 y 100 años adelante tecnológicamente de esta Argentina decadente en la que estamos viviendo. O sea que ellos hicieron todo bien y nosotros hicimos todo mal. ¿Qué es lo que te puede entusiasmar en el presente o el futuro si no revés los cimientos de la conducta? Si no revés los cimientos de la conducta y te conformás con que mañana gane la elección un amigo que dice que es progresista pero va a volver a endeudarse y va a volver a reconocer la deuda y la va a volver a pagar, va a venir un boludo disfrazado de Che Guevara con una boina que dice Made in China y una tarjeta de crédito Mastercard en el bolsillo que está emitida en Nueva York. Y vas a ser más pobre, más miserable, más indigente. Pero vas a estar contento porque no están ellos. Ellos son todos, boludo. Todos los que no salen de ese esquema cultural son ellos. Te lo digan desde la izquierda del capitalismo, que es la socialdemocracia, o te la diga la basura neoliberal desde el otro extremo. Son lo mismo. La ruptura es revolucionaria. Evita decía, el peronismo será revolucionario o no será. Bueno, no somos, muchachos. Váyanse despertando. Perón dijo el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Estamos recontra dominados. Despiértense, dejen de pelotudear. Y si alguno cree que se puede salir únicamente diciendo estos son una mierda, son igual de mierda que ellos. Porque de acá hay que salir con una propuesta profunda de revisión de valores, de identidad, del ser filosófico antes de pasar a la acción. Esto no se trata de ganar elecciones, pelotudos. Se trata de hacer una revolución cultural, como le hicieron los chinos. Hoy la economía china es mixta y es híbrida. O sea, no es capitalista y no es socialista. Pero tienen una definición de base. Los sistemas de producción están en manos del Estado. De ahí no se movieron. Y entonces te dicen, ¿querés invertir? Sos bienvenido. Asociate al Estado chino en lo que querés hacer y vamos para adelante. Y al tener el control de la producción, determinan la inversión y el desarrollo. Y les fue espectacular. Entonces, uno podría decir, Xi Jinping está gobernando con la Constitución del 49 de Perón. Y nosotros, los peronistas, aceptamos que la Constitución existe y tenemos un instituto que se llama Sampay, pero seguimos con la verga de la Constitución de mierda de 1853 modificada en la dictadura de la fusiladora de Leonardo y Rojas en el 57. O sea,
Permitimos que la Constitución de Perón esté secuestrada y gobernamos con la Constitución liberal de los masones satánicos que tiene, entre otras cosas, una reforma de la Constitución en dictadura. Pero seguimos con esa puta Constitución y juramos con esa Constitución de mierda. Nuestros diputados, nuestros presidentes siguen jurando esa Constitución de mierda. Entonces, seamos honestos con nosotros mismos intelectualmente. Somos la misma mierda. Porque cuando ganó un gobierno peronista nos dijimos, acá se terminó esta Constitución de mierda, vuelvo a la del 49 y la vamos a actualizar, hacemos una reforma de la Constitución, la ponemos en consideración y vamos a gobernar con nuestra Constitución. No pasó. Perón no tuvo tiempo, volvió y se murió, pobre. Pero claramente, ni Menem, por supuesto, ni ninguno, ni Néstor, ni Cristina, nadie dijo, saquemos la Constitución del 49, la ponemos en consideración, vamos a reformar la Constitución partiendo de la del 49. No de la restitución de la basofia de 1853. Con lo cual, muchachos, seamos honestos, aceptamos la mierda liberal y vivimos en su esquema con su Constitución. Así que no esperes cambios, porque nadie cambia dentro del mismo modelo. Puteamos la corporación judicial, pero aceptamos que exista la Corte Suprema de la Constitución liberal. Puteamos los decretos de Milei, pero usamos los decretos cuando está Cristina. Muchachos, somos lo mismo. No existen decretos buenos y decretos malos. No existen los decretos del bien, porque nosotros somos sabios y buenos y ellos son malos y satánicos. Entonces... No, los decretos son malos, muchachos. Los decretos son malos. La monarquía instauró la república como sistema de dominación y el presidente indulta y veta, los de ellos y los nuestros. Si aceptamos el mecanismo de veto y aceptamos el mecanismo de indulto, somos iguales que ellos. Porque entonces, ¿para qué elegís legisladores? Si lo que sale del Congreso lo va a vetar un presidente o te lo va a anular la justicia, que interpreta la legalidad y constitucionalidad de lo que los representantes del pueblo y las provincias votan en la República. O sea, el Congreso es nada más que la mascarada para que vos te creas que tenés derecho a elegir algo y que vas a gobernar, cuando sabés literalmente que es falso. Si queremos cambiar la relación con el enemigo, hay que dejar de aceptar la regla del enemigo. Hay un tablero lleno de cuadraditos. Vieron que nosotros tenemos el ajedrez. Póngame el ajedrez atrás mío, diré, en la pantalla grande. Nosotros tenemos un juego que es el ajedrez. Se juega en un tablero lleno de cuadraditos. Pero hay un secreto. En ese tablero se juega también a las damas. Entonces la pregunta es, ¿a qué juega cada uno? ¿Jugamos al ajedrez o jugamos a las damas? El problema es cuando ellos te dicen, después de haber puesto todas las piezas del ajedrez, que vamos a jugar a las damas con caballos, torres, rey, reina y peones. Y vos le decís, pero no, boludo, esto es ajedrez. Las reglas las pongo yo, te dicen. Entonces el tablero es de damas, pero vamos a jugar a las damas con ficha de ajedrez. O al revés, te ponen la ficha de las damas y te dicen, pero este es un caballo. Si vos aceptás, sos cómplice. Y la única manera de no aceptar es patear el tablero a la mierda cuando te dicen eso. ¿Entendés, castellano? Cuando viene alguien y te dice, ahora vamos a jugar a las damas con ficha de ajedrez, aceptás y sos un cómplice miserable, o pateás el tablero a la mierda. En el medio no hay nada. Hay un cuento de Cortázar que se llama Casa Tomada, cortito. Cuento corto, te recomiendo leerlo. Y no te voy a espolear el final, anda a leerlo. Y si te reconoces como el protagonista miserable del cuento, no necesito decirte más nada. Miedo a Dios, si tenés miedo. Al resto, son todos mortales. Con más plata, con menos plata, con más custodia, se mueren todos, muchachos. Así que, mano a mano. Porque lo único que diferencia es la inteligencia. Y el poder existe mientras es pensado. No es una cuestión de acumulación de recursos. Porque si no, en la historia, nunca hubiera cambiado de mano. La seguirían teniendo eternamente los que manejaron los recursos. Y no es así. Si no, anda a preguntarle a los chinos. Anda a preguntarle a los zares rusos. La realidad es que el peronismo y el nacionalismo peronista se debe a una revolución en la Argentina que abandonamos para ser unos sucios y mugrientos burócratas, algunos que se dicen progresistas y otros que se dicen más ortodoxos y son la misma mierda, porque aceptan vivir en las reglas liberales de esta sociedad. La Argentina se merece una revolución. Y en Pascua vale la pena pensar cómo sonaban las palabras de Jesús de Nazaret en medio de una sociedad regida por un imperio. Qué tan revolucionario sonaba hablar de amor, qué tan revolucionario sonaba la idea de que existía un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Y eso de 10 mandamientos, que no encajaban con las reglas romanas. Y sin embargo, Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nos merecemos formar una comunidad organizada basada en los principios de la fe, de la bondad y del amor. Y hacer política por amor, a la patria,
a los seres queridos y al prójimo. Mientras aceptemos reglas liberales, estaremos danzando en el infierno. Después no te quejes y no digas que sos distinto. Sos la misma mierda. Es a todo o nada. Son los 10 mandamientos o los no 10 mandamientos. No hay nada en el medio. Y para un peronista son 10 mandamientos y 20 verdades. Si los únicos privilegiados no son los niños, no hay peronismo, pelotudo. ¿Entendiste? ¿Y sabés en dónde estamos? En los tiempos de la pedofilia. No es tan difícil. No es tan difícil. Bienvenidos a las Pascuas, en las cuales los convoco a desmaterializar estas fechas y a que dejen de ser una fecha del calendario turístico para ser una fecha de reflexión profunda del ser y del deber ser.